El corazón de nuestra galaxia late en silencio. Allí, en la penumbra del centro galáctico, habita un objeto tan denso que dobla el espacio y el tiempo. Sagitario A. No es un monstruo de ciencia ficción, sino la frontera más extrema de la naturaleza, y está mucho más cerca de lo que sientes cuando miras al cielo nocturno. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto puede medir algo que no emite luz? ¿Cómo se mide el tamaño de algo que por definición no deja que nada escape? En este video vamos a seguir las pistas que los astrónomos han dejado como migas de pan. El baile de estrellas que orbitan a velocidades inimaginables, los destellos de gas que caen y se convierten en un faro momentáneo, y la sombra casi perfecta que el agujero negro proyecta sobre el tejido del cosmos. Pero no te voy a dar cifras frías primero. Antes, quiero que imagines tres cosas: una moneda, la órbita de Plutón y la distancia entre la Tierra y el Sol. Ahora piensa cuál de esas medidas podría contener el borde de Sagitario A. Suena imposible, ¿verdad? A mitad del video te desvelaré la comparación que cambiará tu intuición. Lo que parece pequeñísimo a escala humana puede ser gigantesco cuando hablamos de gravedad extrema. O precisamente lo contrario. Prepárate para descubrir por qué grande no siempre significa lo que crees. ¿Qué trucos usan los físicos para medir lo que no vemos? ¿Y cuál es la sorpresa que volvió a asombrar a la comunidad científica? Si alguna vez quisiste sentirte diminuto frente al universo, este viaje te lo dará. Y además, resolveremos ese enigma. ¿Qué tan grande es realmente Sagitario A? Al final, entender su tamaño revela secretos sobre el destino de nuestra propia galaxia. En el corazón de la Vía Láctea, oculto tras densas nubes de polvo cósmico y mares de estrellas que brillan en todas direcciones, se esconde un objeto tan extraño como inevitable: Sagitario A. Su nombre suena técnico, incluso frío, como si fuese la etiqueta de un archivo en un catálogo astronómico. Pero detrás de esas letras y ese asterisco se encuentra uno de los descubrimientos más trascendentes de la astronomía moderna. Sagitario A es el agujero negro supermasivo que habita en el centro de nuestra galaxia. No es el más gigantesco del universo conocido, pero sí es el nuestro, y esa simple razón lo convierte en un protagonista central de cualquier intento por comprender dónde vivimos, cómo funciona la Vía Láctea y cuál podría ser nuestro futuro cósmico. La primera vez que los astrónomos empezaron a sospechar que algo inusual se escondía en la constelación de Sagitario fue hace varias décadas. Desde la Tierra, esa región del cielo parece especialmente poblada de estrellas, porque cuando la observamos estamos mirando hacia el plano galáctico, hacia el núcleo de la Vía Láctea. Allí, los telescopios detectaban emisiones de radio misteriosas que no encajaban con nada conocido. Aquel punto brillante en longitudes de onda invisibles para nuestros ojos fue bautizado como Sagitario A, y con el tiempo, un punto todavía más compacto y enigmático dentro de esa región recibió el nombre de Sagitario A. La estrellita no es casual. Se añadió para marcar un objeto extraordinario, diferente de todo lo demás que se había registrado en el mismo campo de visión. Durante muchos años, nadie estaba completamente seguro de qué era. Algunos pensaban en una estrella inusualmente activa, otros en una nube de gas extremadamente densa. Sin embargo, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar cuando los científicos se dieron cuenta de que había un patrón común en los núcleos de las galaxias. No importaba si observaban espirales como la nuestra, elípticas colosales o incluso galaxias activas a miles de millones de años luz. Casi siempre, en el centro había algo capaz de ejercer
una atracción gravitacional descomunal sobre su entorno. El concepto de agujero negro supermasivo dejó de ser una idea puramente teórica y comenzó a adquirir forma como una realidad casi inevitable. En el caso de la Vía Láctea, las pruebas se hicieron cada vez más difíciles de ignorar. Mediante observaciones de estrellas que parecían orbitar en trayectorias imposibles alrededor de un punto invisible, se pudo calcular la masa del objeto oculto. Esas estrellas, como la famosa S2, completan órbitas en apenas unos años, a velocidades de miles de kilómetros por segundo, moviéndose alrededor de algo que no podemos ver. Ese algo es Sagitario A estrella, cuya masa equivale a más de 4 millones de veces la del Sol. Imagina 4 millones de soles comprimidos en una región tan compacta que ni siquiera emite luz visible. Esa es la escala con la que tenemos que empezar a familiarizarnos para entender lo extraordinario de su existencia. Ahora bien, ¿por qué debería importarnos Sagitario A? La respuesta es múltiple. En primer lugar, porque se trata del centro de nuestra galaxia. Si pudiéramos ver la Vía Láctea desde afuera, como una espiral luminosa flotando en el espacio profundo, notaríamos que todas sus estrellas, incluido nuestro propio Sol, gira alrededor de un punto común. Ese punto es el núcleo galáctico, y en su centro descansa Sagitario A. Dicho de otra manera, toda la danza cósmica de la Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, planetas y nubes de gas, está organizada en torno a este agujero negro supermasivo. En segundo lugar, Sagitario A es un laboratorio natural único, mientras que otros agujeros negros supermasivos están a distancias de millones o miles de millones de años luz. El nuestro está solo a unos 26.000 años luz de la Tierra. Esa cercanía relativa lo convierte en un objetivo privilegiado para los astrónomos. Observarlo nos permite probar teorías sobre la gravedad extrema, la dinámica estelar y la evolución de galaxias sin tener que depender únicamente de ejemplos lejanos y difusos. Cada vez que los telescopios apuntan hacia el centro galáctico, es como si abriéramos una ventana a fenómenos que, de otro modo, permanecerían inaccesibles. Pero hay otra razón aún más intrigante. Sagitario nos recuerda que los agujeros negros no son simples curiosidades exóticas, sino actores fundamentales en la historia cósmica. Las galaxias no serían lo que son sin ellos. La evidencia acumulada en las últimas décadas muestra que la masa del agujero negro central de una galaxia guarda una relación estrecha con la masa del bulbo de estrellas que la rodea. Esto sugiere que los agujeros negros supermasivos y las galaxias crecieron juntos, influyéndose mutuamente en un proceso de coevolución. De alguna manera, Sagitario A no solo es un habitante del centro de la Vía Láctea, sino un arquitecto silencioso de su forma y de su historia. Aún así, hay que subrayar un detalle. Sagitario A no es el mayor agujero negro que conocemos. Existen colosos mucho más masivos en otras galaxias, con cifras que superan los miles de millones de masas solares. Uno de los récords lo ostenta el agujero negro en la galaxia elíptica M87, cuya masa se estima en unos 6.500 millones de soles. Frente a semejantes gigantes, nuestro Sagitario A podría parecer modesto, casi pequeño en la escala cósmica. Pero esa comparación no le resta importancia. Al contrario, lo engrandece en otro sentido. Es el agujero negro que podemos estudiar con mayor detalle, el que nos pertenece como especie y como civilización, el que determina la coreografía de nuestra propia galaxia. Y hay algo más. Su aparente tranquilidad es engañosa. Sagitario A no se comporta como algunos agujeros negros supermasivos de otras galaxias,
que devoran material con voracidad y emiten chorros de energía que brillan a distancias colosales. El nuestro está relativamente apagado, en un estado de baja actividad. Sin embargo, de vez en cuando lanza llamaradas, destellos que revelan que todavía hay gas cayendo en su interior, todavía hay procesos violentos ocurriendo más allá del horizonte de sucesos. Esa calma tensa lo convierte en un enigma aún mayor. ¿Siempre fue así? ¿Tuvo épocas más activas que dejaron huellas en el entorno galáctico? ¿Podría, en un futuro lejano, despertar de nuevo y alterar radicalmente la región que lo rodea? Estas preguntas abren un panorama fascinante. El hecho de que Sagitario A esté en nuestro vecindario cósmico no solo nos permite estudiarlo, sino también imaginar cómo influye en nuestra existencia, aunque sea de manera indirecta. La Tierra está lo bastante lejos como para no estar en peligro, pero la mera idea de que vivimos en una galaxia cuyo centro está dominado por un agujero negro de millones de masas solares ya es motivo de asombro. Es como descubrir que tu ciudad natal se construyó alrededor de un volcán apagado. Puede parecer inofensivo ahora, pero su presencia es imposible de ignorar. Otra razón por la que Sagitario A importa es más filosófica que científica. Nos enfrenta a los límites de nuestro conocimiento y a la naturaleza misma de la realidad. El hecho de que la luz no pueda escapar de su horizonte de sucesos significa que nunca podremos verlo directamente. Lo único que podemos observar son los efectos que provoca en su entorno. Esto nos obliga a trabajar con sombras, con indirectas, con rastros. Y sin embargo, a partir de esas huellas invisibles, hemos podido reconstruir su masa, su ubicación, y hasta generar una imagen de su sombra, gracias a la colaboración internacional del Telescopio del Horizonte de Sucesos. En 2022, cuando esa imagen fue revelada al mundo, no solo estábamos viendo a Sagitario A, sino confirmando que la humanidad puede alcanzar lo inalcanzable. En resumen, Sagitario A importa porque es el centro literal y simbólico de nuestra galaxia. Nos dice cómo funciona la Vía Láctea. Nos ofrece un laboratorio cósmico para poner a prueba nuestras teorías. Nos conecta con el destino de otras galaxias y nos recuerda que habitamos un universo en el que la frontera entre lo visible y lo invisible está constantemente desafiando nuestra imaginación. Puede que no sea el agujero negro más masivo del universo, pero su importancia no se mide en números absolutos. Se mide en lo que significa para nosotros, para nuestra comprensión del cosmos y para nuestra capacidad de maravillarnos. A medida que avancemos en este recorrido, iremos explorando cómo se mide su tamaño, cómo se compara con otras estructuras astronómicas y qué secretos todavía guarda. Pero antes de llegar a esas preguntas, conviene detenernos aquí, en la presentación de este protagonista silencioso, que marca el compás de toda nuestra galaxia y que, aunque invisible a simple vista, es imposible de ignorar cuando intentamos entender nuestro lugar en el universo. Antes de sumergirnos en el universo, vale la pena recordar que si quieres disfrutar de este contenido con tranquilidad, sin interrupciones y con narraciones optimizadas, puedes descargar las narraciones completas desde el enlace en la descripción. Así podrás escucharlas en cualquier momento, en alta calidad, y sumergirte en la historia del cosmos sin anuncios que interrumpan la experiencia. Ahora, volvamos a nuestro protagonista, Sagitario A asterisco. Hasta aquí hemos hablado de su importancia, su masa y su ubicación en el corazón de la Vía Láctea. Pero hay un detalle que sigue siendo difícil de imaginar: su tamaño.
Los números por sí solos no nos ayudan mucho. 4 millones de masas solares suena impresionante. Pero, ¿qué significa realmente? Para entenderlo, necesitamos traducir esas cifras abstractas a algo que nuestra mente pueda visualizar, usando comparaciones que crezcan paso a paso, de lo pequeño a lo colosal. Empecemos con algo familiar: una moneda. Imagina sostener una moneda en tu mano. Su diámetro podría ser de unos 2 centímetros. Ahora, piensa en comprimir nuestro Sol en un tamaño similar a esa moneda. Esa es una analogía común para un agujero negro de tamaño estándar que encontrarías en la vida cotidiana de la física teórica. Por supuesto, Sagitario, A estrella, no es un agujero negro cualquiera. Es supermasivo, y aunque la moneda nos ayuda a imaginar la densidad extrema de la materia en un agujero negro, todavía estamos en las primeras etapas de escalas comparativas. Si una moneda representa la densidad extrema de la materia, el siguiente paso es aumentar la escala. Pensemos en una ciudad. Imagina una ciudad mediana, con calles, parques, edificios y rascacielos. Ahora, imagina comprimir millones de soles dentro del tamaño que equivaldría a esa ciudad. Sagitario. A estrella es como esa ciudad de materia, concentrada, en un espacio que a escala cósmica sigue siendo diminuto. La analogía con la ciudad nos ayuda a visualizar que aunque estamos hablando de millones de soles, el espacio que ocupan juntos no es infinito, sino extraordinariamente compacto. Aun con la ciudad en mente, nuestra mente sigue luchando para comprender lo que esto significa en términos astronómicos. Necesitamos dar un salto mayor. Pensemos en la órbita de un planeta. La órbita de Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tiene un radio de aproximadamente 58 millones de kilómetros. Ahora imagina que toda la masa de Sagitario AA está contenida dentro de un radio que, aunque menor que la órbita de Mercurio, determina cómo las estrellas cercanas deben moverse para mantener sus órbitas estables. La comparación nos ayuda a dar un sentido del espacio relativo. El agujero negro es masivo, pero el espacio alrededor de él se extiende mucho más allá de su borde invisible, afectando todo lo que gira a su alrededor. Podemos dar otro paso en la escala: la órbita de Plutón. Plutón, aunque ya no se considera un planeta principal, sigue representando un límite externo del sistema solar tradicional. Su órbita tiene un radio promedio de aproximadamente 5.900 millones de kilómetros. Si tratáramos de colocar el horizonte de sucesos de Sagitario a estrella dentro de esa órbita, notaríamos que ocupa solo una fracción diminuta de ese espacio, y aún así, su influencia gravitacional se extiende mucho más allá. Esta comparación nos permite entender un concepto crucial. El agujero negro en sí mismo no es grande en el sentido que solemos imaginar, pero su presencia gobierna la dinámica de millones de cuerpos a su alrededor, imponiendo un orden invisible. Para visualizar todavía mejor, podemos usar una analogía más tangible. Imagina un balón de fútbol. Su diámetro es de unos 22 centímetros. Si el Sol fuera del tamaño de ese balón, Sagitario AA tendría un radio equivalente a varias ciudades apiladas dentro del mismo espacio proporcional. Es un concepto difícil de asimilar, porque combinamos densidad extrema y tamaño reducido. Cada estrella que orbita cerca de él parece moverse en un espacio gigantesco, pero en realidad la masa está comprimida en una región minúscula comparada con la distancia que las separa. Otra forma de visualizarlo es usando nuestro sistema solar completo como referencia. La órbita de Saturno, con un radio promedio de 1.400 millones de kilómetros, representa un área inmensa a escala humana. Sagitario.
A Estrella encajaría en esa región como un punto central invisible, un núcleo denso alrededor del cual todo gira. Aquí empezamos a ver la paradoja fascinante. Aunque es el objeto más masivo del centro galáctico, en términos de tamaño físico relativo, podría caber dentro de un espacio mucho menor que la distancia entre planetas del sistema solar. Esto desafía nuestra intuición cotidiana y nos obliga a pensar en escalas que no experimentamos en la vida diaria. Si seguimos creciendo en la analogía, podemos imaginar toda la órbita de la Tierra alrededor del Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros de radio. El horizonte de sucesos de Sagitario. A Estrella no se extiende a esa distancia, pero la gravedad que genera sí afecta a objetos mucho más alejados. Las estrellas cercanas que estudiamos con telescopios muestran cómo el agujero negro dicta sus trayectorias con precisión quirúrgica. Esta interacción entre tamaño físico e influencia gravitacional es una de las claves para comprender el papel de Sagitario a Estrella en la Vía Láctea. Ahora, para llevar la escala a su límite extremo, pensemos en la distancia a Alfa Centauri, nuestra estrella más cercana fuera del sistema solar, a más de 4 años luz. La masa de Sagitario. A Estrella, aunque gigantesca, se concentra en un espacio tan diminuto que su influencia directa no llega tan lejos como para afectar sistemas estelares externos. Sin embargo, dentro del núcleo galáctico, donde las estrellas están mucho más juntas, su efecto es dominante. Cada órbita cercana, cada movimiento de gas y polvo, nos ofrece pistas sobre su tamaño y su masa, y nos recuerda que la escala no se mide solo en kilómetros, sino en la fuerza con la que puede organizar un entorno entero. Para cerrar esta visualización gradual, podemos resumir: de la moneda al balón, de la ciudad a la órbita de un planeta, de la órbita de Mercurio a la órbita de Venus, de la órbita de Venus a la órbita de Marte, de la órbita de Marte a la órbita de Júpiter, de la órbita de Júpiter a la órbita de Saturno, de la órbita de Saturno a la órbita de Urano, de la órbita de Urano a la órbita de Neptuno, de la órbita de Neptuno a la órbita de Plutón, hasta llegar a la escala de todo el sistema solar, Sagitario AA. Desafía nuestra imaginación. Nos obliga a combinar conceptos de densidad extrema, tamaño físico compacto e influencia gravitacional colosal. Esta serie de comparaciones crecientes nos permite, aunque sea por un instante, hacer tangible lo que de otro modo sería abstracto. Un agujero negro supermasivo, invisible, silencioso, pero gobernando la coreografía de millones de estrellas en el corazón de nuestra galaxia. En este punto podemos empezar a intuir la paradoja. Sagitario. A Estrella no es un gigante que podamos ver con facilidad, pero su presencia se siente en cada órbita, cada estrella que pasa cerca y cada observación que hacemos desde la Tierra. Las analogías con objetos cotidianos nos ayudan a ponerlo en perspectiva, pero la verdadera magnitud solo se entiende cuando conectamos densidad, masa y efectos gravitacionales. Y aunque hemos recorrido comparaciones de tamaño desde lo más cercano y familiar hasta lo astronómico, aún queda la pregunta que hará que la próxima sección cobre sentido. ¿Cómo medimos algo que no podemos ver? ¿Cómo calculamos un tamaño cuando lo que define al objeto es precisamente su capacidad de atrapar todo, incluso la luz? Hemos hablado de la ubicación de Sagitario A, de su importancia y de su escala comparativa con objetos cotidianos y planetas. Ahora nos enfrentamos a un desafío aún mayor. Este agujero negro es invisible, no emite luz, no brilla y no refleja nada de lo que lo rodea. Si miráramos hacia el centro de la Vía Láctea con nuestros ojos,
no veríamos ninguna pista de su existencia. Entonces, ¿cómo saben los astrónomos que está allí y que tiene las características que describimos? La respuesta radica en métodos indirectos, en observaciones de lo que sucede a su alrededor, en el rastro que deja en su entorno y en la ingeniosa combinación de tecnología y física teórica. El primer método, y quizás el más intuitivo, consiste en observar los movimientos de las estrellas cercanas. Las estrellas que orbitan alrededor del núcleo galáctico no se comportan de manera aleatoria. Sus trayectorias, velocidades y aceleraciones revelan la presencia de un objeto masivo que las atrae gravitacionalmente. Cada estrella actúa como un testigo silencioso de la gravedad extrema que domina esa región. Entre ellas, la más famosa es la estrella S2. Esta estrella completa su órbita alrededor de Sagitario A en aproximadamente 16 años, moviéndose a velocidades de hasta 7.650 kilómetros por segundo, casi el 3% de la velocidad de la luz. Al medir su trayectoria, los astrónomos pueden calcular con sorprendente precisión la masa del objeto invisible que la mantiene en órbita. Observar estas estrellas no es tarea sencilla. El centro galáctico está cubierto por densas nubes de gas y polvo que bloquean la luz visible. Por eso los astrónomos utilizan telescopios infrarrojos capaces de atravesar ese velo cósmico. Gracias a décadas de observaciones cuidadosas, se ha podido trazar la órbita completa de varias estrellas alrededor de Sagitario A. Cada órbita actúa como un circuito de prueba que nos dice cuánta masa debe haber en el centro para sostener esas trayectorias. Es un método indirecto, pero extremadamente fiable. Si las estrellas siguen esas órbitas, la presencia de un agujero negro es la explicación más consistente con las leyes de la física. El segundo método se basa en la radiointerferometría, una técnica que ha revolucionado la forma en que observamos objetos extremadamente lejanos y pequeños. En lugar de depender de un solo telescopio, los astrónomos combinan múltiples radiotelescopios situados en diferentes partes del mundo para crear un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Este enfoque permite obtener una resolución increíblemente alta, suficiente para detectar detalles minúsculos cerca del horizonte de sucesos de Sagitario A estrella. La radiointerferometría ha sido clave para mapear la distribución de gas caliente y plasma que rodea al agujero negro. Aunque no vemos el agujero negro en sí, podemos observar cómo el gas se comporta bajo su influencia, formando arcos, chorros y patrones que delatan su presencia y su masa. Uno de los logros más impresionantes de la radiointerferometría fue la creación de la primera imagen de la sombra de Sagitario A. Esto se logró gracias al Telescopio del Horizonte de Sucesos, una red internacional de radiotelescopios coordinados para observar simultáneamente el centro galáctico. La sombra no es un objeto físico, sino la silueta que proyecta el agujero negro sobre el gas brillante que lo rodea. En otras palabras, estamos viendo la ausencia de luz, una sombra cósmica que corresponde a la región donde nada puede escapar. Esta observación confirmó muchas de las predicciones teóricas de la relatividad general y nos permitió medir por primera vez el tamaño aparente del horizonte de sucesos con precisión directa. Más allá de la sombra, los astrónomos también utilizan rastros de energía y destellos para estimar propiedades de Sagitario A estrella. Aunque está en un estado relativamente tranquilo, de vez en cuando el agujero negro emite llamaradas en longitudes de onda de radio, infrarrojo o rayos X. Estos destellos
se producen cuando el gas y el plasma caen hacia él y se calientan intensamente debido a la fricción y a la compresión gravitacional. Al analizar la frecuencia, la duración y la intensidad de estas llamaradas, los científicos pueden inferir la velocidad de rotación del agujero negro, la densidad del gas circundante e incluso la orientación de su eje de rotación. Cada observación, aunque indirecta, se convierte en una pieza del rompecabezas que permite reconstruir la naturaleza de un objeto que no podemos ver directamente. Otro componente importante de la medición indirecta es el estudio de ondas gravitacionales, aunque en el caso de Sagitario A, estas ondas aún no han sido detectadas directamente. Sin embargo, se sabe que si dos agujeros negros colisionaran, o si algún objeto extremadamente masivo cayera hacia Sagitario A estrella, se generarían ondas que deformarían el espacio-tiempo. Estas ondas serían detectables por instrumentos especializados como LIGO o Virgo. Si alguna vez se midieran provenientes del centro galáctico, aportarían información adicional sobre la masa y la dinámica interna del agujero negro, complementando las observaciones de las estrellas y del gas. Un aspecto crucial de todos estos métodos es la correlación entre ellos. Ninguno de los métodos por sí solo es suficiente para caracterizar completamente a Sagitario A estrella. Las órbitas estelares nos dan la masa, la radiointerferometría nos da la imagen de la sombra, y la distribución del gas y las llamaradas temporales ofrecen pistas sobre la rotación y la energía en el entorno inmediato. Combinando estas líneas de evidencia, los astrónomos pueden construir un retrato mucho más completo, preciso y confiable del agujero negro que gobierna nuestra galaxia. Es importante subrayar que todas estas observaciones requieren paciencia y precisión extrema. Las órbitas estelares se estudian durante décadas, ya que algunas estrellas tardan muchos años en completar un solo giro alrededor de Sagitario A. Las mediciones de radio requieren coordinación entre decenas de telescopios distribuidos por todo el mundo, sincronizados con relojes atómicos, para garantizar que las observaciones puedan combinarse correctamente. Cada dato es cuidadosamente calibrado, procesado y verificado antes de poder extraer conclusiones sobre un objeto que no emite luz. Además, los métodos indirectos nos obligan a enfrentarnos a incertidumbres y márgenes de error. Por ejemplo, la masa estimada de Sagitario A es de aproximadamente 4,1 millones de veces la del Sol, pero con un rango de incertidumbre, debido a variaciones en las mediciones de las órbitas estelares y a la resolución limitada de los telescopios. Esto no disminuye la fiabilidad de los resultados. Al contrario, refleja la precisión y rigor científico necesario para estudiar algo que no podemos observar de forma directa. Cada nueva observación reduce estos márgenes y nos acerca a un conocimiento más exacto. Finalmente, estas técnicas no solo permiten medir a Sagitario A, sino también visualizar su influencia. La interacción entre el agujero negro y el gas circundante, así como los movimientos de las estrellas, revelan un ballet gravitacional que obedece estrictamente a las leyes de la relatividad general. Gracias a estas mediciones, podemos entender cómo Sagitario A mantiene la estabilidad del núcleo galáctico, regula el flujo de gas y, a largo plazo, afecta la evolución de la Vía Láctea. Aunque no podemos tocarlo ni verlo directamente, su efecto es tangible en cada órbita y en cada destello que registran nuestros telescopios. En resumen, medir algo que no emite luz requiere creatividad, paciencia y tecnología avanzada. Observamos las estrellas que lo orbitan,
Analizamos cómo el gas caliente y el plasma se comportan. Captamos destellos temporales y, finalmente, obtenemos imágenes de su sombra. Cada método por separado aporta una pieza del rompecabezas, pero solo combinados nos permiten construir un retrato coherente de Sagitario A. Esto nos recuerda que la astronomía moderna no solo se basa en lo que vemos, sino en la interpretación de las pistas que el universo nos deja, incluso cuando parece que nada es visible. Hemos llegado a un punto fundamental en nuestra exploración de Sagitario A: la diferencia entre masa y tamaño físico. Aunque estos términos puedan parecer sinónimos en la vida cotidiana, cuando hablamos de agujeros negros adquieren significados muy distintos. La masa de un objeto indica cuánto material contiene, cuánta sustancia tiene, mientras que su tamaño, o más específicamente el radio de Schwarzschild, define la región a partir de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. Entender esta distinción es clave para captar la verdadera naturaleza de Sagitario A y por qué su escala resulta tan desconcertante. Comencemos con la masa. Como vimos en el segmento anterior, Sagitario A estrella posee aproximadamente 4,1 millones de veces la masa del Sol. Esa cifra impresionante nos da una idea de cuán colosal es su contenido, pero no nos dice nada acerca del espacio que ocupa. Un ejemplo simple puede ayudarnos. Imagina dos objetos que tengan la misma masa. Uno podría estar esparcido en un volumen enorme, como una nube de gas, y el otro comprimido en un espacio diminuto, como una esfera compacta, extremadamente densa. En el caso de los agujeros negros, toda la masa se concentra en un volumen que se aproxima a cero en términos teóricos. Pero lo que realmente define su tamaño observable es otra medida: el radio de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild, o horizonte de sucesos, es la distancia desde el centro del agujero negro hasta el límite donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar. Todo lo que cruza ese límite queda atrapado para siempre. Esta frontera invisible es lo que podemos considerar como el tamaño del agujero negro. Pero atención, este tamaño no refleja la extensión física de la masa en sí misma, sino la distancia que marca la región de no retorno. Por eso, un agujero negro con la misma masa puede tener un radio de Schwarzschild mayor o menor, dependiendo de cómo se mida, y siempre será mucho menor que el espacio que podría ocupar una estrella normal con la misma masa. Para hacer esto más tangible, podemos regresar a nuestras comparaciones de escalas. Sagitario. A estrella tiene un radio de Schwarzschild estimado en aproximadamente 12 millones de kilómetros. Esto equivale a unas 17 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Si lo colocáramos en el lugar del Sol, su borde alcanzaría más allá de la órbita de Mercurio y acercándose a la de Venus. Sin embargo, su masa comprimida en ese espacio es millones de veces mayor que la del Sol. Es decir, estamos hablando de un objeto pequeño en tamaño relativo, pero colosal en términos de gravedad y densidad. Esa diferencia entre masa y tamaño es lo que convierte a los agujeros negros en fenómenos tan extraordinarios y difíciles de imaginar. Otro ejemplo que ayuda a entender la diferencia es imaginar un globo y una pelota de acero. Un globo lleno de aire y una pelota de acero del mismo peso tienen la misma masa, pero ocupan volúmenes muy distintos. La masa nos dice cuánto material hay, pero no nos dice cómo está distribuido. En los agujeros negros, la distribución extrema hace que incluso una masa equivalente a millones de soles se comprima en un espacio que, aunque enorme a escala humana, es relativamente pequeño comparado con las distancias entre estrellas en el núcleo galáctico.
Ahora bien, ¿por qué el radio de Schwarzschild se llama así? Fue propuesto por Karl Schwarzschild en 1916, apenas un año después de que Einstein presentara la teoría de la relatividad general. Schwarzschild encontró una solución matemática que describía cómo la gravedad afecta el espacio y el tiempo alrededor de un objeto extremadamente denso y puntual. Esa solución predice que existe un radio crítico. Cualquier cosa dentro de ese límite no puede escapar de la atracción gravitatoria. Este radio depende únicamente de la masa del objeto. Para Sagitario A, esa relación nos da los 12 millones de kilómetros mencionados, confirmando que el tamaño de un agujero negro es proporcional a su masa, pero no idéntico a ella. Es crucial entender que la masa y el radio de Schwarzschild determinan fenómenos distintos. La masa dicta la fuerza gravitatoria total que ejerce el agujero negro sobre su entorno. Gracias a esto, podemos calcular las órbitas de las estrellas cercanas y estimar con precisión cuánto pesa Sagitario A. Por otro lado, el radio de Schwarzschild nos indica dónde comienza la región de no retorno, el horizonte de sucesos que marca los límites del mundo que podemos observar. Esta separación conceptual nos permite medir, predecir y visualizar el agujero negro, aunque nunca podamos entrar en él ni recibir información directa de su interior. Para los astrónomos, esta diferencia tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando estudiamos la interacción de Sagitario A con el gas y el plasma que lo rodea, necesitamos saber el radio de Schwarzschild para determinar en qué punto el material será atrapado definitivamente y en qué punto todavía puede escapar o formar chorros de energía. A su vez, la masa nos permite calcular la velocidad orbital de las estrellas cercanas y la estabilidad de sus trayectorias. Ambas medidas se complementan. Una nos dice cuánto influye en su entorno, la otra dónde termina la influencia directa del objeto. Una analogía visual puede ayudar a consolidar la idea. Imagina un punto extremadamente denso en el centro de un círculo. El punto representa la masa del agujero negro y el círculo representa el radio de Schwarzschild. Todo dentro del círculo está perdido para siempre. Todo fuera del círculo aún puede interactuar con el agujero negro de forma observable. Aunque la masa esté concentrada en un punto teórico, la zona que define el círculo es lo que realmente podemos detectar de manera indirecta, ya sea a través de estrellas orbitando, gas en caída o la sombra que proyecta sobre su entorno. Otro concepto importante relacionado es la gravedad extrema. La masa concentrada en un radio tan pequeño genera fuerzas tan intensas que la estructura misma del espacio-tiempo se deforma. Esto no solo explica por qué nada puede escapar del horizonte, sino también cómo el agujero negro afecta la trayectoria de la luz y el movimiento de las estrellas cercanas. La combinación de masa y radio de Schwarzschild crea un fenómeno único. Un objeto que ejerce una influencia descomunal sin ocupar un volumen equivalente al de su fuerza. Esta es la razón por la que los agujeros negros parecen paradójicos, casi mágicos, y por qué necesitamos analogías para comprenderlos. Es interesante notar que si se aumentara la masa de un agujero negro, su radio de Schwarzschild crece proporcionalmente. Por ejemplo, un agujero negro 10 veces más masivo que Sagitario A tendría un radio de sucesos 10 veces mayor. Sin embargo, su densidad media disminuiría, porque la masa estaría distribuida en un volumen más grande. Este detalle rompe con la intuición cotidiana. Más masa no siempre significa más densidad. En el caso de los agujeros negros supermasivos,
la densidad puede ser sorprendentemente baja, mientras que la influencia gravitatoria sigue siendo gigantesca. Además, el horizonte de sucesos no es un borde físico como una pared, sino una frontera definida por la velocidad necesaria para escapar. Para cualquier objeto que intente salir de allí, la velocidad requerida excede la de la luz, lo que la hace inalcanzable según las leyes de la física. Por eso podemos hablar de tamaño sin que exista una superficie tangible. El radio de Schwarzschild es la línea que separa lo observable de lo irremediablemente oculto. Esta conceptualización nos permite, por ejemplo, proyectar imágenes de la sombra del agujero negro y calcular cómo afectará la luz y el material circundante. Otro aspecto fascinante es que, a pesar de toda esta concentración de masa y gravedad extrema, Sagitario A estrella es relativamente pequeño si lo comparamos con la distancia entre estrellas en el núcleo galáctico. Esto refuerza la paradoja. Un objeto diminuto en términos espaciales puede dominar un entorno enorme gracias a su masa concentrada. Por eso la diferencia entre masa y tamaño no es un detalle técnico, sino la clave para entender cómo un agujero negro puede ser invisible, compacto y al mismo tiempo gobernar el corazón de toda una galaxia. En conclusión, la distinción entre masa y tamaño nos permite comprender mejor a Sagitario A. La masa nos dice cuánta materia hay y cómo afecta a las estrellas y al gas circundante. El radio de Schwarzschild nos indica a dónde termina la región de no retorno y cómo se ve la sombra que proyecta sobre su entorno. Ambos conceptos combinados permiten a los astrónomos medir, visualizar y estudiar un objeto que, por definición, es imposible de observar directamente. Sin entender esta diferencia, cualquier intento de ver o imaginar un agujero negro se quedaría incompleto, pues masa y tamaño son dos caras de una misma realidad cósmica. Después de explorar su importancia, su escala comparativa y la diferencia entre masa y tamaño, ha llegado el momento de responder a la gran pregunta: ¿qué tamaño tiene realmente Sagitario A estrella? Esta pregunta, que podría parecer sencilla, requiere combinar conceptos de física, astronomía y percepción humana. Porque, como vimos, no basta con decir 4 millones de masas solares. Necesitamos traducirlo a distancias que podamos imaginar. Empecemos por la cifra concreta. El radio de Schwarzschild de Sagitario A se estima en alrededor de 12 millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, recordemos que la distancia promedio entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Esto significa que si colocáramos Sagitario A en el lugar del Sol, su horizonte de sucesos alcanzaría aproximadamente el 8% de la distancia hasta la Tierra. En otras palabras, su borde invisible se extendería más allá de la órbita de Mercurio y cerca de la de Venus. Esa comparación ayuda a visualizar su tamaño en términos familiares dentro del sistema solar. Si llevamos la analogía a objetos cotidianos, 12 millones de kilómetros son casi imposibles de imaginar directamente. Por eso, pensemos de nuevo en escalas crecientes: la moneda, la ciudad, el sistema solar. La moneda representaba la densidad extrema de la masa. La ciudad nos daba una idea de compresión. Y ahora, con el radio de Schwarzschild, podemos comprender el alcance físico de su influencia más directa. Es como si colocáramos una ciudad gigante en el centro de nuestro sistema solar y dibujáramos un círculo alrededor de ella que representa la región de no retorno. Todo lo que atraviesa ese límite queda atrapado. Aún así, es importante subrayar algo. Aunque 12 millones de kilómetros suena enorme,
comparado con la distancia entre estrellas en el núcleo galáctico, Sagitario A sigue siendo relativamente pequeño. Las estrellas que lo rodean están a distancias de decenas de miles de millones de kilómetros. Esto significa que aunque el agujero negro gobierna su entorno gravitacional, su radio físico es diminuto en comparación con los vastos espacios estelares circundantes. Esta paradoja entre tamaño físico compacto e influencia colosal es lo que hace tan fascinante a cualquier agujero negro supermasivo. Podemos visualizarlo también usando un balón de fútbol para nuestra imaginación. Supongamos que el Sol fuera del tamaño de ese balón. En esa escala, el horizonte de sucesos de Sagitario A sería como una esfera gigante que supera varias veces el diámetro de un estadio, ocupando un espacio que parece pequeño comparado con la órbita completa de los planetas. Esta analogía nos permite conectar cifras astronómicas con experiencias cotidianas, facilitando la comprensión de algo que de otro modo sería abstracto e incomprensible. Otra forma de verlo es mediante comparaciones orbitales. La órbita de Mercurio tiene un radio de aproximadamente 58 millones de kilómetros. Si colocamos el horizonte de sucesos de Sagitario A en el centro de esa órbita, ocuparía casi un cuarto de la distancia que Mercurio recorre alrededor del Sol. Esto nos da una idea de cómo, aunque enorme en tamaño humano, el agujero negro es relativamente pequeño frente a los recorridos orbitales de los planetas. Sin embargo, dentro de ese espacio diminuto, concentra una masa equivalente a 4,1 millones de soles, lo que genera una fuerza gravitatoria descomunal capaz de mantener las estrellas cercanas en órbitas vertiginosas. Ahora bien, ¿qué significa esto para nuestra intuición? Significa que Sagitario A, estrella, es un objeto que combina lo pequeño y lo gigante al mismo tiempo. Pequeño, porque su radio físico es muy limitado comparado con las escalas galácticas. Gigante, porque su masa y la gravedad que genera lo convierten en el motor invisible que organiza la danza de estrellas y gas en el centro de la Vía Láctea. Esta dualidad es lo que hace que los agujeros negros sean tan fascinantes. Son compactos, pero su influencia se extiende a escalas inimaginables. Si queremos llevar la analogía a dimensiones más tangibles, podemos usar la Tierra como referencia. El radio de nuestro planeta es de aproximadamente 6.400 kilómetros. El radio de Schwarzschild de Sagitario A estrella es casi 2.000 veces mayor que el radio de la Tierra. Imagina multiplicar el tamaño de nuestro planeta por 2.000 y todavía tendrías un objeto que a escala cósmica cabe dentro de una fracción de la distancia entre planetas cercanos. Esta comparación resalta la compresión extrema de la masa en un volumen relativamente pequeño. También es interesante considerar cómo este tamaño se relaciona con las estrellas cercanas, como S2. Esta estrella se aproxima a Sagitario A unas 17.000 millones de kilómetros en su perihelio, mucho más allá del radio de Schwarzschild, pero aún dentro de la influencia gravitatoria del agujero negro. Esto nos ayuda a visualizar la diferencia entre tamaño físico y alcance gravitacional. El horizonte de sucesos marca la frontera donde nada puede escapar, pero la influencia de la masa se extiende mucho más allá, dictando las trayectorias estelares. En términos de observaciones recientes, la imagen de la sombra de Sagitario A*, obtenida por el telescopio del horizonte de sucesos, muestra un círculo que corresponde aproximadamente a 5,5 veces el radio de Schwarzschild, debido a cómo la luz se curva alrededor del agujero negro.
Esto nos da otra perspectiva visual. Aunque el agujero negro en sí mismo es invisible, la manera en que distorsiona la luz que pasa cerca nos permite medir indirectamente su tamaño y confirmar las predicciones teóricas. Es una confirmación impresionante de la relatividad general y de nuestra capacidad de comprender objetos que nunca podremos tocar ni ver directamente. Otra manera de internalizar el tamaño es imaginar el sistema solar comprimido al centro galáctico. Si colocáramos a Sagitario A estrella en el centro de nuestro sistema, su horizonte de sucesos cubriría un espacio que abarca desde el Sol hasta un punto cercano a la órbita de Venus, dejando intactas las distancias entre los planetas más externos. Esta visualización resalta cómo un agujero negro puede ser a la vez compacto y dominante. Ocupa poco espacio físico, pero organiza dinámicamente el entorno en una escala mucho mayor. Además, es importante recordar que el radio de Schwarzschild no es un límite tangible como un objeto sólido, es una frontera invisible definida por la física. Todo lo que cruza esa frontera queda atrapado, pero desde afuera, el agujero negro sigue siendo un punto que podemos estudiar mediante los efectos que genera. La luz que se curva, las estrellas que orbitan y el gas que se calienta en su cercanía. El tamaño, por tanto, no se percibe directamente, sino a través de las señales que el universo nos envía. Finalmente, este segmento nos permite cerrar un ciclo. Hemos pasado de conceptos abstractos, como masas astronómicas y radio de Schwarzschild, a comparaciones concretas con distancias y objetos familiares. Ahora podemos imaginar a Sagitario A, no solo como un número gigantesco, sino como un objeto con un radio definido, capaz de influir en su entorno y al mismo tiempo relativamente pequeño comparado con las distancias que lo rodean. Esta combinación de cifras y analogías nos da una comprensión más completa y, sobre todo, nos conecta emocionalmente con la realidad de vivir en una galaxia gobernada por un agujero negro supermasivo. En conclusión, Sagitario A-B tiene un radio de Schwarzschild de aproximadamente 12 millones de kilómetros, equivalente a una fracción de la distancia entre el Sol y la Tierra, extendiéndose más allá de Mercurio y acercándose a Venus. Su tamaño físico es limitado, pero su masa y la gravedad que genera lo convierten en el eje central de la Vía Láctea. Gracias a las observaciones de las estrellas, la radiointerferometría y la sombra proyectada por la luz, podemos medir y visualizar algo que nunca podremos ver directamente, transformando conceptos abstractos en imágenes comprensibles para nuestra mente. Esta comprensión final del tamaño cierra el recorrido de manera coherente, combinando intuición, números y analogías, y nos permite apreciar no solo la magnitud de Sagitario A, sino también la genialidad de los métodos que nos permiten estudiarlo. Hasta ahora hemos explorado a Sagitario A estrella desde la perspectiva de su masa, tamaño y la manera en que los astrónomos lo miden indirectamente. Pero un agujero negro supermasivo nunca está solo. Su entorno es un componente crucial para comprenderlo. Gas, polvo, estrellas, plasma caliente y llamaradas repentinas forman un ecosistema dinámico que tanto revela como complica la observación del agujero negro. Comprender este entorno nos permite no solo medir a Sagitario A estrella, sino también entender su papel activo en la dinámica del centro galáctico. Primero, hablemos del disco de acreción, uno de los elementos más importantes que rodea al agujero negro. Este disco está compuesto de gas, polvo y fragmentos estelares que, atraídos por la gravedad extrema de Sagitario A, giran a velocidades enormes antes de ser tragados. La fricción dentro del disco
calienta el material a millones de grados, generando emisiones de radiación en múltiples longitudes de onda, desde radio hasta rayos X. Es precisamente esta radiación la que permite a los astrónomos detectar indirectamente la presencia del agujero negro. Sin el disco de acreción, medir a Sagitario A sería mucho más difícil, ya que la ausencia de luz directa nos obligaría a depender únicamente de las órbitas estelares, una señal mucho más tenue y dispersa. El disco de acreción también nos enseña sobre la rotación del agujero negro. Dependiendo de la velocidad con la que gira, el gas dentro del disco se comporta de manera diferente. Puede formar chorros de energía dirigidos hacia el espacio exterior, o caer rápidamente hacia el horizonte de sucesos. Estos chorros, conocidos como jets relativistas, aunque no son tan prominentes en Sagitario A, influyen en la distribución del gas circundante y permiten estudiar la orientación y dinámica del agujero negro. La geometría y el brillo del disco, además, afectan la manera en que observamos la sombra de Sagitario a estrella, complicando la interpretación de imágenes obtenidas mediante radiointerferometría. Otra característica fascinante del entorno de Sagitario A asterisco son las llamaradas o flares. Ocasionalmente, el agujero negro provoca estallidos de energía de corta duración, visibles en rayos X o infrarrojo, que se producen cuando el gas cercano se calienta súbitamente o cae en espiral hacia el horizonte de sucesos. Estas llamaradas son tanto un regalo como un desafío para los astrónomos. Nos permiten estudiar interacciones en tiempo real, pero su naturaleza impredecible hace que planificar observaciones sea complicado. Cada flare ofrece pistas sobre densidad, temperatura y dinámica del gas, y nos ayuda a calibrar modelos sobre la masa y rotación del agujero negro. No podemos ignorar tampoco a las estrellas que habitan el núcleo galáctico. Algunas de ellas orbitan muy cerca de Sagitario A, moviéndose a velocidades extremas debido a la intensa gravedad. Estas estrellas no solo actúan como indicadores de masa, como vimos antes, sino que también interactúan con el gas del disco y entre ellas mismas, generando un entorno extremadamente dinámico. Los vientos estelares y el material expulsado en supernovas contribuyen al flujo de gas alrededor del agujero negro, afectando la estabilidad del disco y la luminosidad de las llamaradas. Por ello, estudiar el entorno estelar es fundamental para entender los patrones de emisión y para separar señales directas del agujero negro de perturbaciones externas. El plasma caliente que rodea a Sagitario A es otro componente clave. Este gas ionizado se mueve a velocidades cercanas a la luz en la región interna del disco de acreción, emitiendo radiación detectable en radio y rayos X. Su densidad y temperatura no solo informan sobre la cantidad de material disponible para caer en el agujero negro, sino que también afectan la apariencia de su sombra, curvando la luz de maneras complejas. Sin un conocimiento preciso del plasma, las mediciones del tamaño del horizonte y del flujo de energía podrían interpretarse de forma incorrecta. Por eso, los modelos modernos incorporan simulaciones detalladas de la física del plasma para correlacionar observaciones con teorías. Una de las complicaciones más fascinantes es que el entorno no es estático, cambia con el tiempo. El disco de acreción fluctúa, las llamaradas aparecen y desaparecen, las estrellas cambian ligeramente sus órbitas y el gas se reorganiza constantemente. Este dinamismo exige observaciones prolongadas y análisis cuidadosos para separar patrones recurrentes de fenómenos temporales. Por ejemplo, una llamarada particularmente intensa
puede hacer que un telescopio registre un aumento de radiación que podría interpretarse como una región más grande de lo que realmente es el horizonte de sucesos, si no se corrige el efecto. El entorno también nos ayuda a medir propiedades fundamentales de Sagitario A. La velocidad del gas en el disco permite estimar la masa con gran precisión mediante la relación entre velocidad y fuerza gravitatoria. Los flares aportan información sobre el spin del agujero negro, ya que la energía liberada depende de cómo el horizonte de sucesos arrastra el espacio-tiempo circundante, y los movimientos de las estrellas cercanas siguen siendo la base para confirmar que efectivamente estamos observando un objeto supermasivo y no otra configuración de materia densa. Cada componente del entorno ofrece una ventana complementaria hacia un objeto que de otro modo sería invisible. Además, entender el entorno nos permite anticipar fenómenos futuros. Por ejemplo, los chorros de gas y las llamaradas pueden influir en la formación de nuevas estrellas cerca del núcleo galáctico. El agujero negro actúa como un regulador gravitacional y energético. Su presencia mantiene un equilibrio entre el gas que cae, el que es expulsado y el que se acumula en regiones estables. Este equilibrio dinámico también nos enseña cómo medir con precisión. Si ignoramos la interacción del agujero negro con su entorno, los cálculos de masa, rotación o radio podrían ser inexactos. Por último, estudiar el entorno de Sagitario. Nos recuerda que los agujeros negros no son islas aisladas, sino centros activos de energía y movimiento. La combinación de disco de acreción, plasma, estrellas y flares nos da información indirecta sobre su tamaño, su masa y su influencia, pero también exige cuidado para interpretar correctamente los datos. Cada observación es una pieza de un rompecabezas más grande, donde el agujero negro y su entorno forman un sistema interdependiente. Comprender este sistema es esencial para medir con precisión y al mismo tiempo para imaginar cómo un objeto invisible gobierna el corazón de nuestra galaxia. En conclusión, el entorno de Sagitario A es tan fascinante como el propio agujero negro. Discos de gas, llamaradas inesperadas, plasma caliente y estrellas cercanas crean un escenario dinámico que tanto facilita como complica las mediciones. Observar este entorno nos permite entender mejor la masa, el radio de Schwarzschild y la influencia gravitatoria, pero requiere paciencia, tecnología avanzada y modelos físicos sofisticados. Sin el contexto que proporciona el entorno, Sagitario A sería un misterio aún más impenetrable, un objeto cuya presencia solo podríamos sospechar, sin tener pistas claras sobre cómo interactúa con lo que lo rodea. Después de explorar la ubicación, el tamaño, la masa, las mediciones y el entorno de Sagitario A, es imposible no sentirse maravillado por lo que ya sabemos. Pero, como suele ocurrir en astronomía, por cada certeza hay múltiples incógnitas. Sagitario A sigue siendo un objeto enigmático, y aunque hemos logrado medir su radio, su masa y observar indirectamente su influencia, muchas preguntas fundamentales permanecen abiertas, dejando espacio para la curiosidad y la exploración futura. Una de las incógnitas más intrigantes es el spin, o velocidad de rotación, de Sagitario A. La teoría predice que los agujeros negros pueden girar sobre sí mismos, arrastrando consigo el espacio-tiempo circundante en un efecto conocido como frame dragging. Este giro afecta la dinámica del gas en el disco de acreción, la orientación de los jets y la distribución de energía alrededor del agujero negro. Sin embargo, medir el spin no es sencillo. A diferencia de la masa que podemos inferir mediante órbitas estelares
y radiointerferometría. El spin requiere observar cómo el material más cercano al horizonte de sucesos se comporta en condiciones extremas de gravedad. Actualmente existen modelos y estimaciones, pero determinar la velocidad exacta de rotación de Sagitario A sigue siendo un desafío abierto que intriga a los astrónomos. Relacionado con esto, surge otra pregunta. ¿Cómo ha crecido Sagitario A lo largo del tiempo? Los agujeros negros supermasivos no nacen gigantescos. Su masa se acumula a través de la acreción de gas y la fusión con otros agujeros negros. En el caso de Sagitario A, se desconoce con precisión cuánto de su masa actual proviene de material acumulado gradualmente y cuánto de eventos de fusión pasados. La historia de su crecimiento podría estar escondida en los patrones de estrellas y gas circundante, en la estructura del disco de acreción y en la dinámica de los objetos más cercanos. Comprender su crecimiento nos permitiría conocer no solo su pasado, sino también cómo se espera que evolucione en el futuro. Otra incógnita fascinante es la relación de Sagitario A con la evolución de la Vía Láctea. Los agujeros negros supermasivos parecen estar conectados con la formación de galaxias a gran escala, regulando la cantidad de gas disponible para la formación de nuevas estrellas. Esto se conoce como coevolución galáctica. Sagitario A, con su masa y su influencia gravitatoria, podría haber jugado un papel determinante en la historia de la Vía Láctea, afectando la densidad de gas, modulando la formación estelar y quizás determinando la dinámica de cúmulos estelares y nubes de gas en el centro galáctico. Sin embargo, las conexiones exactas entre el agujero negro y la evolución de la galaxia siguen siendo un misterio activo en la investigación astronómica. Además, están los eventos impredecibles en su entorno, como las llamaradas y flares. Aunque se sabe que estas emisiones están relacionadas con la caída de material en el horizonte de sucesos, aún no comprendemos completamente los mecanismos que las producen, su frecuencia ni su variabilidad a largo plazo. Cada flare es un indicio de procesos extremos de física que no se pueden replicar en la Tierra, y su estudio podría revelar detalles sobre la estructura interna del disco de acreción, la interacción del gas con el spin del agujero negro y la manera en que la energía se distribuye alrededor de él. Estos eventos impredecibles añaden un nivel de misterio que mantiene viva la curiosidad científica y la fascinación por el centro galáctico. Otra pregunta abierta se relaciona con la posible existencia de otros agujeros negros cercanos. Aunque Sagitario A estrella domina la región central de la galaxia, se han detectado señales que sugieren la presencia de objetos compactos adicionales. Estos agujeros negros estelares más pequeños podrían interactuar gravitacionalmente con el disco de Sagitario A estrella, o incluso contribuir a su crecimiento futuro mediante fusiones. La detección de estos objetos es extremadamente difícil, pero cada nuevo descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión del ecosistema alrededor del agujero negro y, por extensión, de cómo evolucionan los centros galácticos en general. Otro aspecto que despierta curiosidad es la materia oscura en el núcleo galáctico. Aunque Sagitario A concentra la mayoría de la masa visible en el centro, se sospecha que la materia oscura podría desempeñar un papel en la dinámica de las estrellas y el gas circundante. Esta materia, que no emite ni refleja luz, solo se detecta por sus efectos gravitatorios y su relación con el agujero negro sigue siendo objeto de debate. Comprenderla podría ofrecer pistas sobre la estructura a gran escala de la galaxia y cómo Sagitario A
interactúa con componentes invisibles del universo. Las preguntas también se extienden a la física extrema, dentro y alrededor del horizonte de sucesos. Por definición, nada puede escapar del agujero negro, por lo que el interior permanece inaccesible. Sin embargo, los científicos intentan inferir sus propiedades mediante simulaciones, teorías cuánticas y modelos de relatividad general. Cada hallazgo sobre la rotación, el spin o la estructura del horizonte de sucesos podría desafiar nuestras leyes actuales de la física, o al menos expandir nuestra comprensión de los límites del espacio-tiempo. Este misterio, la imposibilidad de observar directamente el interior, es uno de los elementos que más fascina a astrónomos y al público en general. A nivel cósmico, también está el misterio de su influencia futura. Sagitario A seguirá atrayendo material, afectando el gas y las estrellas cercanas. Pero, ¿cómo evolucionará a largo plazo? ¿Se fusionará con otro agujero negro supermasivo en la colisión futura de la Vía Láctea con Andrómeda? ¿Cambiará la dinámica del disco de acreción y la formación de estrellas en el centro galáctico? Estas preguntas no solo despiertan curiosidad científica, sino que también conectan el presente con el futuro de nuestra galaxia y la historia cósmica en escalas de millones de años. Finalmente, hay preguntas sobre la energía y la radiación que genera Sagitario A. Aunque su estado actual es relativamente tranquilo comparado con agujeros negros activos en otras galaxias, aún emite radiación detectable en radio, infrarrojo y rayos X. Comprender cómo se distribuye esta energía, cómo interactúa con el disco de acreción y cómo se relaciona con la formación de estrellas y la dinámica del núcleo galáctico, sigue siendo un área activa de investigación. Cada dato nuevo puede revelar secretos sobre procesos que no ocurren en ningún otro lugar observable directamente. En conclusión, Sagitario A no es solo un objeto definido por masa, radio o sombra. Es un misterio en constante evolución. Su spin, su crecimiento histórico, su interacción con la materia visible e invisible, su papel en la evolución galáctica y los fenómenos impredecibles de su entorno nos recuerdan que, a pesar de todo lo que sabemos, hay mucho más por descubrir. Estas preguntas abiertas mantienen viva la curiosidad y subrayan la importancia de seguir observando, simulando y estudiando nuestro agujero negro supermasivo. Para el espectador, esto significa que el viaje hacia el centro galáctico no termina aquí. Cada órbita estelar, cada flare y cada sombra proyectada en el gas circundante son pistas que nos acercan a entender algo que por definición es imposible de ver directamente. Sagitario A sigue siendo un enigma que desafía nuestra intuición y nos recuerda que la astronomía moderna es a la vez un ejercicio de precisión y de imaginación. Hemos recorrido un largo viaje, desde la ubicación de Sagitario a estrella en el corazón de la Vía Láctea, pasando por su masa y radio de Schwarzschild, hasta su entorno dinámico y los misterios que aún encierra. Ahora es momento de mirar hacia adelante y preguntarnos, ¿qué podemos esperar en los próximos años de investigación sobre este agujero negro supermasivo? ¿Y por qué esto importa no solo para la astronomía, sino para nuestra comprensión del universo? El primer aspecto a destacar es la mejora en resolución y sensibilidad de los telescopios. Hasta hace poco, la imagen directa de Sagitario a estrella era imposible. Solo las órbitas de estrellas cercanas y las emisiones de radio permitían inferir su presencia y características. Con la creación del telescopio del horizonte de sucesos, EHT, logramos capturar la primera imagen de su sombra,
y este logro revolucionó nuestra forma de estudiar agujeros negros. Sin embargo, la imagen obtenida aún tiene limitaciones de resolución y ruido. Los planes futuros incluyen ampliar la red de telescopios alrededor del planeta, incluyendo nuevos observatorios en diferentes continentes y en órbita espacial, lo que permitirá obtener imágenes con mayor detalle, revelando estructuras más finas del disco de acreción, los chorros y la sombra del agujero negro. Esta mejora en resolución no es solo una cuestión estética. Cada píxel adicional nos permite refinar mediciones cruciales. Por ejemplo, podremos determinar con mayor precisión el tamaño del horizonte de sucesos, la forma exacta de la sombra proyectada y, potencialmente, inferir detalles sobre el spin del agujero negro. La posibilidad de observar con claridad cómo se comporta la luz cerca del horizonte podría confirmar teorías de relatividad general con una precisión sin precedentes y revelar desviaciones que podrían indicar nueva física. Cada avance tecnológico nos acerca a transformar un objeto teórico en un fenómeno observable en detalle. Otra área prometedora es la radiointerferometría avanzada y multilongitud de onda. Los futuros proyectos buscan combinar datos de radio, infrarrojo, rayos X y rayos gamma para obtener una visión completa del entorno de Sagitario a Estrella. Cada tipo de radiación nos habla de un aspecto distinto: el gas caliente, los flares, los jets relativistas o la interacción con estrellas cercanas. Integrar toda esta información permitirá construir modelos tridimensionales dinámicos donde podamos visualizar no solo el agujero negro, sino la danza de material que lo rodea, la velocidad del gas y la variabilidad de la luz emitida. Esta integración mejorará enormemente nuestra intuición sobre cómo se comporta la materia en condiciones extremas de gravedad. Un avance particularmente emocionante es la posibilidad de medir con precisión el spin de Sagitario a Estrella. Actualmente tenemos estimaciones basadas en modelos de rayos X y la dinámica del disco de acreción, pero los datos son limitados. Con telescopios más sensibles y observaciones de larga duración, podremos estudiar el comportamiento del gas a distancias extremadamente cercanas al horizonte de sucesos. Esto nos permitirá determinar la velocidad de rotación con mayor exactitud, un dato crucial para comprender cómo los agujeros negros supermasivos influyen en su entorno, desde la generación de jets hasta la redistribución de gas en el núcleo galáctico. Además, la combinación de datos futuros con simulaciones por computadora más avanzadas permitirá estudiar el crecimiento histórico de Sagitario a Estrella. Podremos comparar observaciones actuales con modelos que simulan millones de años de evolución, estimando cuánta masa se acumuló a través de acreción versus fusiones pasadas. Esta información no solo nos ayuda a reconstruir la historia del agujero negro, sino también a comprender la evolución de la Vía Láctea y de galaxias similares en el universo. Cada mejora tecnológica abre una ventana hacia el pasado cósmico, permitiéndonos leer la historia escrita en las órbitas de estrellas y el comportamiento del gas circundante. Otro aspecto relevante es la detección de objetos cercanos y perturbaciones gravitacionales. Con telescopios más sensibles y técnicas avanzadas de análisis, los astrónomos podrían descubrir agujeros negros estelares y cúmulos compactos que orbitan alrededor de Sagitario a asterisco. Cada descubrimiento de este tipo nos ayudaría a comprender cómo se organiza el núcleo galáctico y cómo interacciones pasadas pueden haber influido en la masa y dinámica del agujero negro. Además, detectar estos objetos
permitiría calibrar modelos de coevolución galáctica, un área en la que todavía existen grandes incógnitas. Las futuras observaciones también podrían arrojar luz sobre la materia oscura y su influencia en el centro galáctico. Aunque la materia oscura no emite luz, su presencia puede inferirse mediante efectos gravitacionales. Si los telescopios logran mapear con precisión las trayectorias de estrellas y el flujo de gas alrededor de Sagitario A, podríamos identificar patrones que sugieran la distribución de materia invisible. Esto conectaría el estudio de Sagitario a estrella con cuestiones fundamentales de cosmología, mostrando cómo un agujero negro supermasivo interactúa con componentes invisibles de la galaxia. Un objetivo futuro igualmente fascinante es la observación de flares y eventos impredecibles en tiempo real con mayor resolución temporal. Los flares de Sagitario A* son breves, impredecibles y extremadamente energéticos. Mejorar nuestra capacidad de observarlos permitirá estudiar la física de acreción y la interacción del gas con el spin del agujero negro de manera más detallada. Cada flar puede convertirse en un laboratorio natural de física extrema, probando teorías de relatividad, magneto-hidrodinámica y dinámica de partículas en condiciones que no pueden replicarse en la Tierra. Además, la tecnología futura podría permitir simulaciones más realistas del entorno tridimensional, combinando observaciones con inteligencia artificial y modelos computacionales de última generación. Estas simulaciones no solo recrearían el comportamiento del gas y las estrellas, sino que también permitirían predecir eventos futuros y planificar observaciones estratégicas. Esto significa que Sagitario A estrella dejaría de ser un misterio estático y se convertiría en un sistema dinámico que podemos estudiar en tiempo real, visualizando cómo su entorno evoluciona y cómo interactúa con la galaxia. Por último, todas estas mejoras tecnológicas y observacionales tienen un impacto profundo en nuestra comprensión del universo. Estudiar Sagitario A estrella no solo nos dice cómo funciona un agujero negro supermasivo, también nos enseña sobre la formación y evolución de galaxias, la física de gravedad extrema, el comportamiento del espacio-tiempo y la interacción de la materia visible e invisible. Cada avance tecnológico en este campo tiene el potencial de redefinir nuestra percepción de los límites del cosmos y de las leyes que lo rigen. En conclusión, mirar al futuro nos llena de expectativas. Mejor resolución, más telescopios, observaciones multiespectro y simulaciones avanzadas prometen respuestas a preguntas que hoy solo podemos imaginar. Comprender el spin, el crecimiento, la interacción con materia oscura y la dinámica de su entorno transformará nuestra comprensión de Sagitario A estrella y, por extensión, de la Vía Láctea y otras galaxias similares. Cada descubrimiento futuro nos acercará a responder misterios fundamentales sobre el universo y nuestra posición dentro de él. Sagitario A seguirá siendo un laboratorio cósmico abierto, y gracias a la tecnología, la colaboración internacional y la curiosidad científica, cada año que pase nos permitirá conocerlo un poco más, con imágenes más precisas, mediciones más exactas y un entendimiento más profundo de su papel como corazón de nuestra galaxia. Mirar al futuro no solo nos habla de telescopios o datos, nos habla de la capacidad humana para descubrir lo invisible y comprender lo inimaginable. Hemos viajado juntos hasta el corazón de la Vía Láctea, explorando el agujero negro que gobierna silencioso y poderoso el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella.
Desde su descubrimiento hasta las mediciones más precisas de su masa y radio, pasando por el entorno dinámico de discos de gas, estrellas cercanas y llamaradas impredecibles, cada aspecto nos ha permitido acercarnos a comprender lo incomprensible. Un objeto invisible que, aun sin emitir luz, dicta la danza de millones de estrellas a su alrededor. Al examinar su tamaño y masa, entendimos que aunque 12 millones de kilómetros parecen enormes a escala humana, Sagitario A es relativamente pequeño comparado con las vastas distancias estelares que lo rodean. Sin embargo, su gravedad concentra una energía colosal que lo convierte en el eje central de nuestra galaxia. También descubrimos cómo los métodos de observación, desde las órbitas estelares hasta la radiointerferometría y la sombra proyectada en el gas, nos permiten ver algo que, por definición, es invisible. Cada flare, cada movimiento de estrella y cada pulso de radiación nos ofrece pistas sobre su naturaleza, pero también nos recuerda que aún existen misterios. Su spin exacto, su crecimiento a lo largo de millones de años y la manera en que influye en la evolución galáctica siguen siendo preguntas abiertas que invitan a explorar. Mirar hacia el futuro nos llena de expectativas. Nuevas generaciones de telescopios, observaciones multiespectro y simulaciones avanzadas prometen revelar detalles más finos del disco de acreción, del horizonte de sucesos y del comportamiento del gas en condiciones extremas. Cada descubrimiento nos acercará a entender cómo funcionan los agujeros negros supermasivos, cómo se relacionan con la formación de galaxias y cómo el universo organiza sus estructuras más complejas. En última instancia, Sagitario A nos enseña algo más que astronomía. Nos muestra cómo la curiosidad y la observación nos permiten explorar lo invisible, medir lo inmenso y transformar lo desconocido en conocimiento. Cada dato, cada imagen y cada modelo nos conecta con la historia de la Vía Láctea y con nuestra propia capacidad de asombro frente a los secretos del cosmos. Si te ha fascinado este viaje hasta el corazón de nuestra galaxia, recuerda que puedes disfrutar de nuestras narraciones descargables para escucharlas sin anuncios y profundizar aún más en estos misterios cósmicos. Y por supuesto, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos viajes al universo y sus secretos más increíbles. Tu curiosidad es el motor que nos impulsa a seguir explorando juntos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo viaje por el cosmos.